Tenemos tres planes: A, B, C. El plan A va dirigido a una deshidratación leve, el plan B a una deshidratación moderada y el plan C una deshidratación severa. ¿Ok? Ahora bien, hay varios puntos muy interesantes en cada uno de los planes. Primero que nada, el plan B es un plan que se da vía oral, se da ambulatorio. ¿Qué significa esto? Cuando decimos ambulatorio, se da en casa y principalmente va enfocado a dos cosas. Uno es a la prevención de la deshidratación y a la otra es al tratamiento de la deshidratación leve. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es de esto? Tenemos que pensar siempre en tres aspectos: que tenemos que reponer el déficit, que tenemos que darle los líquidos de mantenimiento a los pacientes y que tenemos que recuperar las pérdidas. De esto está ampliamente descrito en la literatura, pero yo he encontrado una forma de enseñarlo de esta manera para que el paciente, la persona que me está escuchando, siempre tenga presente que tengo que recuperar el déficit, que tengo que darle un mantenimiento y unas pérdidas. Ay, doctora, pero este es un plan preventivo. Sí, pero también estamos partiendo que tiene un déficit, ¿sí? Entonces, bueno, la piedra angular del plan A tiene que ser el aumento de líquidos de mantenimiento. ¿Cuáles son los líquidos de mantenimiento? Lo que ingiere el paciente todos los días, pero de manera incrementada. Por ejemplo, si es un lactante, lactancia materna, ¿sí? O sopas o líquidos abundantes, etc. Estos son los líquidos base que debe tener un paciente. ¿Con qué vamos a recuperar el déficit? Con sales de rehidratación oral, ¿sí? Que las principales son las sales de hidratación oral convencionales, que es con un sodio del 75. No es con cualquier sal de hidratación, debería ser con estas sales, ¿verdad? Hay muchas marcas, pero lo indispensable es que tengan esta premisa, que sea con un sodio de 75. Y existe en la literatura pautas que no me parecen adecuadas para un planteamiento de recuperación de las pérdidas. Hay literatura, Carlos, que dice que hay que darle 10 mililitros por kilo al paciente, pero a veces el paciente, como puede evacuar 100 mililitros, como evacúa 300 en un solo día. Entonces a mí me parece fundamental enseñarles a los alumnos que las pérdidas se tienen que recuperar al 100%. ¿Qué significa? Por cada evacuación perdida. Si yo le digo así al alumno, el alumno tiene que entender que yo voy a ver cuánto está evacuando en el pañal y eso aproximadamente tengo que recuperarlo en líquidos, ya sea con sales de hidratación o con líquidos de mantenimiento. ¿Ok? Entonces aquí pongamos que la recuperación debe de ser al 100% con sales de rehidratación oral. Estoy cumpliendo entonces el propósito de hidratación de un paciente. Estoy recuperando las pérdidas, le estoy dando sus líquidos de mantenimiento con el objetivo de que no siga deshidratándose y además que no se desnutra. Es por eso que a los pacientes no se les debe de dejar en ayuno, porque la lactancia materna y todos los complementos de líquidos hacen que la recuperación sea más rápida y que el paciente no tenga recuperación de la flora intestinal más rápido incluso, y de las vellosidades intestinales que se pierden por el proceso de la deshidratación y del proceso infeccioso que pueda tener el paciente, y finalmente las pérdidas por cada evacuación. Ahora, siempre hay que darle las recomendaciones de los datos de alarma. ¿Cuáles son los datos de alarma? Que si el paciente no quiere comer, que si el paciente evacúa en exceso, a veces más de 8 a 10 evacuaciones en 24 horas, y que el paciente tiene alteraciones del estado de alerta, que está muy somnoliento, ¿sí? Son indicaciones fundamentales para que el paciente venga a un nivel de atención especializada.
Ahora bien, pasemos al plan B, porque el plan B es el que todo médico va a ver, tanto en clínicas periféricas como en hospitales de segundo y tercer nivel, y este es un motivo de hospitalización, pero hay que tener cuidado. En la deshidratación moderada partimos de dos premisas, que la deshidratación se puede compensar por un proceso de hidratación bioral enfocado solamente al déficit, a este que está aquí, vamos a ponerlo acá, solamente, y para eso va a durar 4 horas. Y también existe una vía de hidratación más prolongada que tiene sus indicaciones, que es la vía IV, y esta es aproximadamente 24 a 48 horas si todo resulta bien, y posteriormente, y también está enfocada a darle déficit, pero incluye mantenimiento y pérdidas, porque se supone que este proceso es ya a nivel hospitalario y este proceso se da a nivel de observación de pediatría. Si el proceso a este nivel es exitoso, el paciente se puede ir a su casa y va a pasar a un plan A. Si hay un fracaso en esta parte de recuperación del déficit, el paciente va a pasar una vía intravenosa y va a hospitalizarse. Ahora bien, vamos a ver el plan vía oral? Es un paciente que va a llegar con una deshidratación moderada. Nosotros tenemos que preguntarle 3 cosas siempre al paciente. ¿El paciente tolera la vía oral? ¿El paciente evacúa en abundancia? Aproximadamente las evacuaciones en abundancia en pediatría las catalogamos mayores de 10 mililitros kilo hora, ¿sí? O tienen deterioro neurológico. Aquí. Estas son las 3 preguntas que tenemos que hacer. Ahora bien, la mamá les va a llegar con una serie de indicaciones, decirles, no tolera la vía oral, vomita mucho, no quiso el plan, etcétera, etcétera. ¿Lo vamos a pasar inmediatamente este plan porque dijo la mamá que el niño vomita? No. Siempre nosotros tenemos la obligación, y eso es algo que se les debe de quedar grabado, que tenemos que probar la tolerancia a la vía oral. En el proceso de observación siempre tenemos que corroborarlo, porque la mayor parte de veces la mamá no les da adecuadamente el plan de hidratación como es y el paciente vomita, ¿sí? Pero siempre hay que ponerlo a prueba. Bueno, en este paciente lo vamos a poner a prueba. Digamos que es un paciente que tiene 6 kilos de peso. ¿Cuántas horas lo tengo que poner a prueba? 4 horas. ¿Cómo le voy a administrar los líquidos? Existe una fórmula muy práctica que nos dice que vamos a darle sales de rehidratación oral de 75 a 100 mililitros kilo hora por 4 horas, ¿sí? ¿Cómo se las vamos a dar? Fraccionadas, porque un paciente no le puedo dar de un solo la hidratación, aunque se esté muriendo de sed, porque puede ser que el paciente vomite, no tolera las sales de hidratación. De hecho, las sales tienen sodio y al estar en contacto con la lengua, pues provoca incremento del estímulo nauseoso. Y si hay alguna alteración en la dinámica gastrointestinal, también va a dificultar que el paciente sea bien hidratado. Entonces es importante que el plan se lo demos fraccionado. Hagamos el siguiente ejemplo. Digamos que el paciente, este paciente, le voy a calcular los líquidos a 100 mililitros, ¿verdad? ¿Por qué escogí Porque es mejor irnos con el mayor que con el menor, ¿verdad? Sí, nos garantiza que el paciente se hidrate adecuadamente. Entonces, el resultado son 600, pero lo tengo que dividir en 4 horas, ¿sí? Y también lo debo de dividir en 4 cuartos, lo que implica que esto se lo vamos a dar cada 15 minutos. Y a su vez se lo vamos a dar en onzas. Entonces, 600 entre 4 igual a 200. No, entre 4 150. Entre 4 vamos a cuenta que
Sí, entre 3.75 me parece. Y entre onzas sería 1.25. Entonces, por eso te digo que esto lo tiene uno que hacer lentamente. Bueno, entonces le vamos a dar 1.25 onzas. Es decir, que sería lo mismo darle una onza o darle 2 onzas cada 15 minutos y con técnica de vaso o cucharita. Cuando hacemos este proceso es indispensable que yo levante una hoja al paciente que se llama hoja de balance de líquidos. Entonces, en esta hoja de balance de líquidos, en esas 4 horas, yo tengo que evaluar cuánto ingresó de los líquidos y qué fue lo que pasó, cuánto evacuó el paciente. Evacuaciones y cuánto orinó, para hacer un cálculo. Ahora bien, pueden haber 3 cosas durante este proceso. La primera, que el paciente no tolere la vía oral. Entonces, automáticamente, no necesito 4 horas para evaluar eso. Si yo veo que desde la primera hora el paciente vomita y vomita y no tolera la vía oral, es indicativo de que nos pasemos a la vía intravenosa, siempre en una deshidratación moderada. Ahora bien, otra indicación por la cual el paciente tiene que ser hospitalizado es que durante mi evaluación yo veo que el paciente evacuó, al hacer la suma, evacuó más de 10 mililitros kilo hora. Si yo veo que tiene una evacuación abundante, pero si el paciente se ve bien hidratado, doctora, pero si el paciente se ve bien, come bien, sí, pero si yo lo dejo ir a su casa y la mamá no me cumple este planteamiento, el paciente va a llegar más grave, ¿ok? Esa es la segunda. Y luego, durante ese proceso de 4 horas, yo voy a valorar si el paciente tuvo deterioro neurológico o está cansado. Muchas veces no necesita tener deterioro neurológico el paciente, simplemente está cansado, está dormido, está harto, ya no me va a cooperar para el plan, entonces voy a pasar a la vía intravenosa. Ahora bien, ¿qué sucede cuando yo voy a administrar la vía intravenosa? Cuando yo voy a administrar esta vía, entonces debo de considerar el déficit, el mantenimiento y las pérdidas, ¿verdad? Porque le voy a dar todo ese proceso de hidratación al paciente para que me garantice que en 24 o 48 horas el paciente esté nítido en su estado de hidratación y bien recuperado. En este proceso se lleva a cabo lo siguiente. Vamos a ver una manera mucho más rápida y más fácil para las personas que están fuera de Tegucigalpa y que se les haga más dinámico el proceso de hidratación. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero tenemos que calcular el déficit. ¿Cómo vamos a calcular el déficit? Por la fórmula del peso del deshidratado menos el peso ideal del paciente entre el peso ideal por 100. Esto me va a dar un porcentaje de deshidratación. Veamos, por ejemplo, asumamos que este paciente tiene un porcentaje de deshidratación, tanto como clínica como por fórmula, del 7%. Entonces el déficit lo voy a calcular, si lo paso a mililitros, 7 se convierte en 70 mililitros por el peso. Y esto nos da un resultado de 420 mililitros, ¿sí? También le tengo que calcular su mantenimiento. La forma de calcular el mantenimiento es muy sencilla si nos acordamos de Holiday Cigar. Entonces, los líquidos de mantenimiento, de acuerdo al Holiday Cigar, son 600, aquí lo voy a poner mejor, 600 mililitros, ¿sí? Y las pérdidas, aproximadamente, la literatura dice que perdemos de 10 mililitros a 90 mililitros, y eso tiene una lógica. Como yo les decía, hay veces que el paciente puede evacuar poquito y a veces tener una gran diarrea en las mismas 24 horas. Entonces lo que hicimos nosotros es partir a la mitad ese proceso
Y entonces decimos que el paciente aproximadamente pierde 50 mililitros por kilo de peso. Esto siempre va a ser una constante, ¿ok? Y entonces 50 por 6 nos da 300 mililitros. 50 por 6 nos da 300 mililitros. Y hacemos el conteo. Entonces son 900, son 1320. Esto lo vamos a pasar en 24 horas, ¿sí? Pero debemos de considerar lo siguiente, que debemos fraccionarlo en las primeras 8 y las siguientes 16 horas. Entonces, tenemos que recuperar la mitad del déficit, un tercio del mantenimiento y un tercio de las pérdidas. La mitad del déficit, 2 tercios del mantenimiento y 2 tercios de las pérdidas. Entonces, la mitad de 420 son 210, ¿verdad? Un tercio de las pérdidas son 100, aquí 200. Un tercio de 300, 100, no, entonces aquí está mal. Aquí es 200 y aquí es 400. ¿Sí? Un tercio de las pérdidas son 100 y aquí son 200. Porque aquí lo que me interesa es que sepan lo siguiente. Este espacio de recuperación representa el espacio extracelular. Y este espacio de recuperación, que es más lento, el espacio intracelular. ¿Por qué lo hacemos así? Porque la mayor parte de pacientes que llegan al hospital escuela llegan con fuga de líquidos y pacientes vasoconstriñidos a nivel extracelular. ¿Por qué sucede eso? Porque hacemos una mala distribución de los líquidos. Entonces yo prefiero que se vaya hidratando lentamente ese paciente, pero que me garantice que va a tener una buena rehidratación en 8 y en 16 horas. Entonces, si sumamos, son 300, 400, 510 y 810 mililitros. O sea, las primeras 8 horas voy a dar 510 mililitros, muy buena cantidad para un niño de 6 kilos. Y en las siguientes, 810. Debemos de considerar también esta parte muy importante porque la mayor parte de hospitales o centros de atención no tienen bombas de infusión. Entonces, por eso no se los damos todo esto distribuido en 24 horas como si lo hacemos en el hospital escuela, porque tenemos bombas de infusión para hacerlo y regular los líquidos, pero en clínicas periféricas no existe. Entonces, ¿qué soluciones vamos a dar de hidratación? En el plan B existen 2 soluciones clásicas: suero mixto 0.3% y suero mixto 0.45%. El suero mixto 0.3% lo vamos a dar en niños menores de 2 años y el suero mixto 0.45% los vamos a dar en niños mayores de 2 años. Debemos recordar que el suero mixto es una solución que tiene 51 miliequivalentes de sodio. Y debemos también de recordar que el suero mixto 0.45 tiene 77 miliequivalentes de sodio. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones que le vamos a dar al servicio de enfermería? Suero mixto 0.3%, 510 mililitros para las primeras 8 horas. Suero mixto 0.3%, siempre 810 mililitros, porque es un niño de 6 kilos y entonces un niño de 6 kilos asumo que es menor de 2 años.